el libro de Jeremías. ¿Quién escribió el libro? Jeremías dictó a Baruc, su secretario, el libro, escrito en el año 604 a 580 a.C., en algún momento en este periodo. Fue dirigido a Judá, de donde fue escrito, pues, desde Jerusalén. El profeta Jeremías vivió en una época triste en la historia del pueblo hebreo. Durante esta época, el pueblo del Reino del Sur, o Judá, fue llevado por Nabucodonosor a la cautividad en Babilonia, aunque Jeremías quedó en Jerusalén. Él escribió con autoridad en cuanto a la seguridad del juicio de Dios sobre un pueblo pecaminoso, como también de la grandeza del amor divino. Jeremías 9. Comentario. Jeremías sintió emociones encontradas con respecto a su pueblo. Mentira, fraude, traición, adulterio e idolatría eran pecados frecuentes. Se enojó por el pecado de ellos, pero también sentía compasión. Dios lo apartó de ellos por su trabajo para él, pero también era uno de ellos. Jesús tuvo sentimientos similares cuando estuvo frente a Jerusalén, la ciudad que lo rechazaría. Mateo capítulo 23, versículo 37. Y este comentario que acabamos de hacer es con relación a los primeros 6 versículos de Jeremías capítulo 9, versículo del 1 al 6. Y pasando ahora al versículo 23 y 24, la gente tiende a admirar 4 cualidades en los demás: sabiduría humana, poder, entre paréntesis valor, misericordia y riqueza. Sin embargo, Dios establece como prioridad más alta conocerlo en forma personal y vivir de manera que se refleje su justicia y rectitud. ¿Por qué cualidades desea que la gente más lo admire? Preguntamos. Consideremos ahora los versículos 25 y 26 de Jeremías 9. La circuncisión se remonta a los días de Abraham. Para el pueblo de Israel era símbolo de su relación de pacto con Dios. Lo encontramos en Génesis capítulo 17, versículos del 9 al 14. La circuncisión también la practicaban naciones paganas, pero no como señal de un pacto con Dios. En la época de Jeremías, los israelitas olvidaron el significado espiritual de la circuncisión aun cuando seguían realizándola.
literario que utiliza es el de la profecía, el drama. Método panorámico es el desarrollo y cumplimiento de varias profecías dirigidas a Israel y a naciones vecinas. Palabras claves en el libro: escuchar, volver, ramera, maldad, iniquidad, corazón, abandonar, pacto. Los temas son juicio y salvación, caída de Jerusalén y vida personal de Jeremías. El énfasis está en la infidelidad de Judá a Dios, terminará en su destrucción, según las promesas de Deuteronomio. Jeremías, quien sirvió como sacerdote y también como profeta, fue el hijo de un sacerdote llamado Hilcías, no el sumo sacerdote de 2 Reyes capítulo 22 versículo 8, quien descubrió el libro de la ley. No fue este. Él era de la pequeña villa de Anatot, capítulo 1 versículo 1, llamada hoy día Anata, a unos 4.8 kilómetros al noreste de Jerusalén. Jeremías tuvo un ministerio dirigido en la mayoría de los casos a su propio pueblo en Judá, pero que en ocasiones se expandió a otras naciones. La fecha de su ministerio, el cual cubrió 5 décadas, va desde el año 13 del rey de Judá, Josías, esto notado en el capítulo 1 versículo 2, o sea, en el año 627 a.C., hasta más allá de la caída de Jerusalén en manos de Babilonia en el 586, conforme aparece en Jeremías capítulo 39, versículo 40 y 52. Los detalles del contexto de los tiempos de Jeremías son mostrados en 2 Reyes capítulo 22 al 25 y 2 Crónicas capítulos 34 al 36. Los mensajes de Jeremías muestran cuadros de, número 1, pecado; 2, el invasor a quien Dios enviará; 3, los rigores del sitio; y 4, las calamidades de destrucción. La condición espiritual de Judá se caracterizaba por la adoración abierta de ídolos. El rey Acaz, precedido por su hijo Ezequías, mucho antes de Jeremías, en los días de Isaías, había establecido un sistema de sacrificio de niños al dios Moloc en el valle de Hinnom, afuera de Jerusalén, en el año 735 al 715 a.C. Ezequías guió reformas y limpiezas, según aparece en Isaías capítulo 36, versículo 7. Pero su hijo Manasés continuó promoviendo el sacrificio de niños junto con la idolatría abierta, la cual continuó hasta el tiempo de Jeremías capítulo 7, versículo 31. Muchos también adoraron a la reina del cielo, capítulo 7, versículo 18. Políticamente, importantes acontecimientos ocurrieron en los días de Jeremías. Asiria vio su poder desvanecerse gradualmente. Después, Asurbanipal murió en el año 626 a.C. Asiria se volvió tan débil que en el 612 a.C. su aparente capital invencible, Nínive, fue destruida. El imperio babilónico, bajo Nabopolassar, se convirtió en la potencia militar con victorias sobre Asiria, Egipto e Israel. Jeremías fue llamado al oficio profético en el 626. Jerusalén fue parcialmente destruida en el 606 y nuevamente en el 597, incendiada y asolada definitivamente. Este era el ambiente en el cual se desenvolvió el ministerio de Ezequías. Hallazgo arqueológico con relación al libro de Jeremías. Recientemente, el Museo Británico anunció el descubrimiento de una extraordinaria y muy significativa inscripción cuneiforme entre su gran colección de tablillas mesopotámicas. Muchos aclaman este hallazgo como otra asombrosa prueba de la veracidad del Antiguo Testamento, y sin duda que lo es. Mientras buscaban informes financieros entre algunos documentos babilónicos, Michael Hulsa, profesor visitante de Viena,
se topó con el nombre de un funcionario de la corte del rey Nabucodonosor en Babilonia. Este nombre también figura en el libro de Jeremías como uno de los oficiales del rey, aunque al deletrearse es un poco diferente. La tablilla, de más de 2500 años de antigüedad, estuvo en la colección del museo desde 1920, pero se ignoraba su importancia. Jeremías es el autor que escribe el libro más largo de la Biblia. Es por lo tanto la pieza literaria en contener más palabras, aunque muchos de sus capítulos se escribieron en prosas. La repetición poética fue utilizada por Jeremías con gran destreza. Combinaba la poesía con fragmentos largos de narrativa descriptiva y autobiografía. Al igual que su contemporáneo Ezequiel, Jeremías es prolífico en el uso de símbolos para comunicar su mensaje, como es el caso del cinturón inservible, capítulo 13, versículo 1 al 11. Retos de interpretación. Son varios, mencionamos solamente uno que otro. ¿Cómo pudo él pronunciar cosas tan severas acerca del hombre que anunció su nacimiento? Capítulo 20, versículo 14 al 8. Esto es un reto de interpretación. Llevó a cabo Jeremías un viaje de varios cientos de kilómetros al río Éufrates o entejó su cinto cerca. Capítulo 13, versículo 4 al 7. Temas históricos y teológicos. El tema principal de Jeremías es el juicio sobre Judas. Capítulo 1 al 29. Con restauración en el reino mesiánico futuro. Capítulo 23, de versículos 3 al 8. Un tema secundario es la disposición de Dios a liberar y bendecir a la nación solo si el pueblo se arrepentía. Vista panorámica de Jeremías. Jeremías, cuyo nombre significa el Señor levanta, es el profeta del nuevo pacto. Capítulo 30, versículo 1 al 33. En el tiempo de Dios, este pacto se cumplirá a favor de Israel. Será escrito en el corazón. Capítulo 31, versículo 33, a veces considerada la parte donde la persona toma las decisiones. Jeremías, el escritor del libro, capítulo 1, versículo 1, durante su ministerio con frecuencia hizo un contraste entre el glorioso futuro de Israel y su desobediencia a Dios. De los profetas del Antiguo Testamento, Jeremías es quien da más detalles personales. Referencias proféticas. Jeremías capítulo 23, versículos 5 al 6. Presenta una profecía de la venida del Mesías, Jesucristo. El profeta lo describe como un renuevo de la casa de David, versículo 5 del capítulo 23. El rey que reinaría en sabiduría y justicia, versículo 5, y también una referencia a ello aparece en Apocalipsis, capítulo 11, versículo 15. Es Cristo quien finalmente será reconocido por Israel como su Mesías verdadero, como el que proporcionará la salvación para sus escogidos. Romanos 11, 26. Importancia de este libro en la Biblia. El mayor aporte teológico de Jeremías fue su concepto del nuevo pacto, capítulo 31, versículo 31 al 34. Era necesario un nuevo pacto entre Dios y su pueblo, porque este último había violado el anterior. Muchas gracias por su atención. Esperamos que este estudio sea útil a los hermanos de la Iglesia Defensores de Guayama y a todos los hermanos de diferentes denominaciones protestantes o católicas y de otras denominaciones que prestan atención a estos estudios. Dios los bendiga.